Egunon Guztioi, vamos a dar comienzo a la Comisión Informativa de Gobierno Abierto en relación, en primer lugar, con... Madre mía, ¿cómo son esto? Con el acta de la sesión pendiente, la última comisión que hicimos, sin ningún inconveniente la damos por aprobada. Y pasaríamos a los asuntos que se proponen elevar al próximo pleno del mes de febrero. En relación, en primer lugar, con la propuesta de aprobación de un complemento de productividad por objetivos para el personal municipal y de un sistema de incentivos para el personal directivo del año 2024. John Zarandona. Sí, Egunon, el acuerdo de condiciones de trabajo suscrito en el año 2019 establecía la posibilidad de establecer, establecer planes de acción, planes ligados a una serie de objetivos recogidos en el programa de gobierno y ligados a estos planes de acción el establecimiento de un complemento de productividad para el personal municipal. Así se ha venido realizando desde hace bastantes años y el presupuesto de 2024 también recogió una partida presupuestaria equivalente al 5,6% de la masa salarial para dotar este complemento de productividad para el personal municipal. Por otro lado, el instrumento regulador del personal directivo que el Pleno aprobó en noviembre del año 2023 establecía que el personal directivo profesional en principio no estaría sujeto a este complemento de productividad, pero que se podrían establecer incentivos ligados al cumplimiento de una serie de objetivos recogidos en los acuerdos de gestión que se suscribieran con este personal directivo. Y en estos términos, el dictamen que se eleva en este punto del orden del día recoge el establecimiento, por un lado, de un complemento de productividad por objetivos para el personal municipal en la línea de lo aprobado para años anteriores, ligados al cumplimiento de una serie de objetivos que se establecen previamente y se evalúan a final de año. Y también un sistema de incentivos para el personal directivo profesional de la misma cuantía del 5,6% y en este caso ligado al cumplimiento de esta serie de objetivos que se puedan recoger en los acuerdos de gestión que se suscriban con cada una de estas personas. La financiación de ambos complementos correría a cargo de la partida presupuestaria que recoge el presupuesto del año 2024 y por otro lado, el punto tercero faculta en este caso a la señora alcaldesa para el reparto y la asignación individual del complemento salarial correspondiente a cada persona ligado a la ponderación o a la evaluación de cumplimiento de objetivos que previamente se realice en cada caso. De acuerdo, ¿alguna intervención? Sometemos a votación la propuesta del dictamen. ¿Votamos a favor? ¿Abstenciones? De acuerdo, pues queda aprobado. Pasamos al punto segundo, propuesta de resolución anticipada y de mutuo acuerdo del contrato para la gestión y explotación del servicio público del mercado municipal. Edurne Alchu. Buenos días. Bueno, con fecha 10 de agosto del año pasado, Mercairun, la entidad concesionaria del servicio del mercado municipal, presentó escrito solicitando la resolución anticipada y consensuada de la concesión del servicio. Cabe recordar que por acuerdo plenario de 11 de mayo de 2000, el Ayuntamiento acordó adjudicar a la entidad Mercairun el contrato para la gestión y explotación del servicio público de mercado y aprobó un contrato administrativo que fue suscrito el 13 de junio de 2000. La vigencia de esta concesión se fijó en 50 años y, entre otras obligaciones, la concesionaria asumía la financiación del coste de construcción del local en el que se ubica el mercado. Coste de construcción que posteriormente se fijó en la cantidad de 2.672.259,04 euros. En compensación por la asunción de dicho coste, la concesionaria quedaba exenta del pago de cantidad alguna en concepto de canon por un periodo de 30 años. A partir de esta fecha del 10 de agosto se ha mantenido una serie de conversaciones con Mercairun y se ha llegado a un acuerdo para la resolución anticipada de esta concesión. En el expediente se recoge el documento resolutorio, pero bueno, cabe destacar los siguientes puntos en relación a este acuerdo. La aprobación de la resolución implica el cierre a partir de la fecha de la firma del documento resolutorio de un total de 20 puestos, lo que implica la liberación del 52,63% de la superficie total del mercado. El resto de los puestos, un total de 14, seguirán abiertos hasta el 1 de febrero de 2027, fecha en la que la concesión quedará finalmente resuelta. Existe un puesto concreto
que si bien jurídicamente figura como abierto, realmente está cerrado porque está en un proceso de recuperación por parte de Mercairun. Cuando ese proceso de recuperación termine, pues en el propio documento resolutorio se recoge cómo se actuará en relación a ese puesto que sí que pasará a ser recuperado por el Ayuntamiento. En compensación por la cuantía que invirtió en su momento Mercairun en la construcción del mercado y atendiendo a la superficie que en estos momentos se libera, a la fecha de firma del documento resolutorio se abonará la cantidad de 364.154,07 euros. El resto se abonará a la resolución definitiva de la concesión en las condiciones en que se recogen en dicho documento. Y por último, y a partir del momento de la liberación de la superficie, el Ayuntamiento asumirá el pago del 52,63% de los gastos generales devengados frente a la comunidad de propietarios del Parque Comercial Mendívil por el local del mercado y la cota que corresponde a los puestos cerrados por el funcionamiento del mercado, excluidos gastos de gestión y funcionamiento de la propia sociedad Mercairun. En el expediente figuran las actas de las Juntas Generales de Mercairun de 13 de noviembre del 2023 y de 8 de febrero de 2024, por las que se aprueban las condiciones propuestas por el Ayuntamiento para la resolución de mutuo acuerdo y el documento resolutorio final de este mutuo acuerdo. Figuran también en el expediente los correspondientes informes jurídico y económico y un informe de interés público relativo al mantenimiento del mercado, puesto que en este tiempo ya ha desaparecido la obligación legal de mantener un mercado para los municipios de más de 50.000 habitantes. En consecuencia, se eleva al Pleno la siguiente propuesta. Aprobar la resolución anticipada y de mutuo acuerdo del contrato para la gestión y explotación del servicio público del mercado municipal adjudicado a Mercairun por acuerdo plenario de 11 de mayo de 2000. Aprobar el documento contractual de resolución por mutuo acuerdo del contrato para la gestión del servicio público de mercado de abastos que se recoge en el anexo 1. Aprobar y elevar a definitiva el acta de inspección, entrega y recepción de los puestos que quedan liberados de la concesión que se recoge en el anexo 2. Dicha recepción tendrá efectos desde la fecha de firma del documento contractual de resolución y ordenar el pago a Mercairun de la cantidad de 364.154,07 euros en concepto de compensación por la resolución anticipada del contrato. Dicho pago será efectivo a la fecha de firma del documento contractual de resolución. ¿Cuestiones? Pues pasamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos a la dación de cuenta de diferentes resoluciones. Y el punto número 5 de ruegos y preguntas. Qué maravilla. Empezamos bien la semana. Bueno, pues nada, que paséis un buen día, especialmente a Lourdes, que hoy es su cumpleaños. Soriona. ¿Vale? ¡Ay! Perdón. Que aparte del cumpleaños de Lourdes también. Sí, no le quita protagonismo. Xavier me ha pedido al comienzo de la comisión que quería dar una información que es de interés en relación a la convocatoria general de subvenciones. Sí, correcto. Desde el área de Sociedad de Información, Participación y Barrios queríamos informar a esta comisión que desde principios de año venimos trabajando desde el Servicio de Organización e Intervención en la convocatoria unificada de subvenciones que anualmente se publica. Que publica el Ayuntamiento. Este año la convocatoria va a estar comprendida por un total de 35 líneas de subvención, fruto de la agregación de algunas de las líneas que veníamos publicando y la incorporación de 2 nuevas líneas. El importe total previsto del conjunto de la convocatoria va a ser cerca de 2 millones de euros, que es un importe ligeramente por encima del presupuesto inicialmente aprobado en la convocatoria de 2023, que fueron 1.400.000, creo, entonces 600.000 euros más. Y esta semana preveemos cerrar ya con alguna área que nos quedaba los detalles de las bases para continuar con la tramitación ordinaria y poder publicar la convocatoria general en cuanto ya toda la tramitación jurídica y la aprobación de la resolución se haya dado. Gracias.
¿Te quedó claro, José? Digo, para que luego no vengamos... No, como me has fruncido el ceño, digo, por si acaso... Vale. Bueno, pues lo dicho. Venga, pasa buen día. Ahora.